Les repito que no sé qué ha sido de Harley Warren, aunque pienso y casi espero que ya disfruta de la paz del olvido, si es que semejante bendición existe en alguna parte. Es cierto que durante 5 años fui su más íntimo amigo y que he compartido parcialmente sus terribles investigaciones sobre lo desconocido. No negaré, aunque mis recuerdos son inciertos y confusos, que este testigo de ustedes puede habernos visto juntos, como dice, a las 11:30 de aquella terrible noche por la carretera de Gainesville, camino del pantano del Gran Ciprés. Incluso puedo afirmar que llevábamos linternas y palas y un curioso rollo de cable unido a ciertos instrumentos, pues todas estas cosas han desempeñado un papel en esa única y espantosa escena que permanece grabada en mi trastornada memoria. Pero debo insistir en que, de lo que sucedió después y de la razón por la cual me encontraron solo y aturdido a la orilla del pantano a la mañana siguiente, no sé más que lo que he repetido una y otra vez. Ustedes me dicen que no hay nada en el pantano ni en sus alrededores que hubiera podido servir de escenario de aquel terrible episodio. Y yo respondo que no sé más de lo que vi. Ya fuera visión o pesadilla, deseo fervientemente que así haya sido. Es todo cuanto puedo recordar de aquellas horribles horas que viví, después de haber dejado atrás el mundo de los hombres. Pero ¿por qué no regresó Harley Warren? Eso es cosa solo de él, o su sombra, o de alguna innombrable criatura que no me es posible describir, podrían contar. Como he dicho antes, yo estaba bien enterado de los sobrenaturales estudios de Harley Warren y hasta cierto punto participé en ellos. De su inmensa colección de libros extraños sobre temas prohibidos, he leído todos aquellos que están escritos en las lenguas que yo domino, pero son pocos en comparación con los que están en lenguas que desconozco. Me parece que la mayoría está en árabe y el infernal libro que provocó el desenlace, volumen que él se llevó consigo fuera de este mundo, estaba escrito en caracteres que jamás he visto en ninguna otra parte. Warren no me dijo jamás de qué se trataba exactamente. En cuanto a la naturaleza de nuestros estudios, debo decir nuevamente que ya no recuerdo nada con certeza, y me parece misericordioso que así sea, porque se trataba de estudios terribles a los que yo me dedicaba más por morbosa fascinación que por una inclinación real. Warren me dominó siempre, y a veces le temía. Recuerdo cómo me estremecí la noche anterior a que sucediera aquello, al contemplar la expresión de su rostro mientras me explicaba con todo detalle por qué, según su teoría, ciertos cadáveres no se corrompen jamás, sino que se conservan carnosos y frescos en sus tumbas durante 1000 años. Pero ahora ya no le tengo miedo a Warren, pues sospecho que ha conocido horrores que superan mi entendimiento. Ahora temo por él. Confieso una vez más que no tengo una idea clara de cuál es nuestro propósito aquella noche. Desde luego se trataba de algo relacionado con el libro de Warren o aquel que llevaba consigo, con ese libro antiguo de caracteres indescifrables que se había traído de la India un mes antes, pero juro que no sé qué es lo que esperábamos encontrar. El testigo de ustedes dice que nos vio a las 11:30 en la carretera de Gainesville de camino al pantano del Gran Ciprés. Probablemente es cierto, pero yo no lo recuerdo con precisión. Solamente ha quedado grabada en mi alma una escena, y puede que ocurriese mucho después de la medianoche, pues recuerdo una opaca luna creciente ya muy alta en el cielo vaporoso. Ocurrió en un cementerio antiguo, tan antiguo que me estremecí ante los innumerables vestigios de edades olvidadas. Se hallaba en una hondanada húmeda y profunda, cubierta de espesa maleza, musgo y hierbas extrañas de tallo rastrero, en donde se sentía un vago hedor que mi ociosa imaginación asoció absurdamente con rocas corrompidas. Por todas partes se veían signos de abandono y decrepitud. Me decía perturbado por la impresión de que Warren y yo éramos los primeros seres vivos que interrumpíamos un letal silencio de siglos. Por encima de la orilla del valle, una luna creciente asomó entre los fétidos vapores que parecían emanar de ignoradas catacumbas, y bajo sus rayos trémulos y tenues pude distinguir un repulsivo panorama de antiguas lápidas, urnas, cenotafios y fachadas de mausoleos, todo convertido en escombros musgosos y ennegrecido por la humedad, y parcialmente oculto en la densa exuberancia de una vegetación malsana.
La primera impresión vívida que tuve de mi propia presencia en esta terrible necrópolis fue el momento en que me detuve con Warren ante un sepulcro semidestruido y dejamos caer unos bultos que al parecer habíamos llevado. Entonces me di cuenta de que tenía conmigo una linterna eléctrica y 2 palas, mientras que mi compañero llevaba otra linterna y un teléfono portátil. No pronunciamos una sola palabra, ya que parecíamos conocer el lugar y nuestra misión allí. Y sin demora, tomamos nuestras palas y comenzamos a quitar el pasto, las hierbas, matojos y tierra de aquella morgue plana y arcaica. Después de descubrir enteramente su superficie, que consistía en 3 inmensas losas de granito, retrocedimos unos pasos para examinar la sepulcral escena. Warren pareció hacer ciertos cálculos mentales. Luego regresó al sepulcro y empleando su pala como palanca trató de levantar la losa inmediata a unas ruinas de piedra que probablemente fueron un monumento. No lo consiguió y me hizo una seña para que yo lo ayudara. Finalmente, nuestra fuerza combinada aflojó la piedra y la levantamos hacia un lado. La losa levantada reveló una negra abertura, de la cual brotó un tufo de gases miasmáticos tan nauseabundo que retrocedimos horrorizados. Sin embargo, poco después nos acercamos de nuevo al pozo y encontramos que las exhalaciones eran menos insoportables. Nuestras linternas revelaron el arranque de una escalera de piedra sobre la cual goteaba una sustancia inmunda, nacida de las entrañas de la tierra y cuyos húmedos muros estaban incrustados de salitre. Y ahora me vienen por primera vez a la memoria las palabras que Warren me dirigió con su melodiosa voz de tenor, una voz singularmente tranquila para el pavoroso escenario que nos rodeaba. Siento tener que pedirte que aguardes en el exterior, dijo, pero sería un crimen permitir que baje a este lugar a una persona de tan frágiles nervios como tú. No puedes imaginarte ni siquiera por lo que has leído y por lo que te he contado las cosas que voy a tener que ver y hacer. Es un trabajo diabólico, Carter, y dudo que nadie que no tenga una voluntad de acero pueda pasar por él y regresar después a la superficie vivo y en su sano juicio. No quiero ofenderte, y bien sabe el cielo que me gustaría tenerte conmigo, pero, en cierto sentido, la responsabilidad es mía, y no podría llevar a un manojo de nervios como tú a una muerte probable o a la locura. Ya te digo que no te puedes imaginar cómo son realmente estas cosas, pero te doy mi palabra de mantenerte informado por teléfono de cada uno de mis movimientos. Tengo aquí cable suficiente para llegar al centro de la Tierra y volver. Aún resuenan en mi memoria aquellas serenas palabras y todavía puedo recordar mis objeciones. Parecía yo desesperadamente ansioso de acompañar a mi amigo a aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mantuvo inflexible. Incluso amenazó con abandonar la expedición si yo seguía insistiendo. Amenaza que resultó eficaz, pues solo él poseía la clave del asunto. Recuerdo aún todo esto, aunque ya no sé qué buscábamos. Después de haber conseguido mi reacia aceptación de sus propósitos, Warren levantó el carrete del cable y ajustó los aparatos. A una señal suya, tomé uno de estos y me senté sobre la lápida añosa y descolorida que había junto a la abertura recién descubierta. Luego me estrechó la mano, se cargó el rollo de cable y desapareció en el interior de aquel indescriptible osario. Durante un minuto seguí viendo el brillo de su linterna y oyendo el crujido del cable a medida que lo iba soltando, pero la luz desapareció abruptamente, como si mi compañero hubiera doblado un recodo de una escalera y el crujido dejó de oírse también casi al mismo tiempo. Me quedé solo, pero estaba en comunicación con las desconocidas profundidades por medio de aquellos hilos mágicos cuya superficie aislante parecía verdosa bajo la pálida luna creciente. Consulté constantemente mi reloj a la luz de la linterna eléctrica y escuché con febril ansiedad por el receptor del teléfono, pero no logré oír nada por más de un cuarto de hora. Luego sonó un chasquido en el aparato y llamé a mi amigo con voz tensa. A pesar de lo aprensivo que era, no estaba preparado para escuchar las palabras que me llegaron de aquella misteriosa bóveda, pronunciadas con la voz más desgarrada y temblorosa que le oyera a Harley Warren. Él, que con tanta serenidad me había abandonado poco antes, me hablaba ahora desde abajo con un murmullo trémulo, más siniestro que el más estridente alarido. Dios, si pudieras ver lo que veo yo. No pude contestar. Enmudecido, solo me quedaba esperar. Luego volví a oír sus frenéticas palabras. Carter, es terrible, monstruoso, increíble. Esta vez no me falló la voz
y derramé por el transmisor un aluvión de excitadas preguntas. Aterrado, seguí repitiendo. Warren, ¿qué es? ¿Qué es? De nuevo me llegó la voz de mi amigo, ronca por el miedo, teñida ahora con desesperación. No te lo puedo decir, Carter. Es algo que no se puede imaginar. No me atrevo a decírtelo. Ningún hombre podría conocerlo y seguir vivo. Dios mío, jamás imaginé algo así. Otra vez se hizo el silencio, interrumpido por mi torrente de temblorosas preguntas. Después se oyó la voz de Warren en un tono salvaje de terror. Carter, por el amor de Dios, vuelve a colocar la losa y márchate de aquí si puedes. Rápido, déjalo todo y vete. Es tu única oportunidad. Hazlo y no me preguntes más. Lo oí, pero solo fui capaz de repetir mis frenéticas preguntas. Estaba rodeado de tumbas, de oscuridad y de sombras, y abajo se ocultaba una amenaza superior a los límites de la imaginación humana. Pero mi amigo se hallaba en mayor peligro que yo, y en medio de mi terror sentí un vago rencor de que pudiera considerarme capaz de abandonarlo en tales circunstancias. Más chasquidos y después de una pausa se oyó un grito lastimero de Warren. ¡Esfúmate, por el amor de Dios! ¡Pon la losa y esfúmate, Carter! Aquella jerga infantil que acababa de emplear mi horrorizado compañero me devolvió mis facultades. Tomé determinación y le grité, Warren, ánimo, voy para abajo. Pero a este ofrecimiento, el tono de mi interlocutor cambió a un grito de total desesperación. No, no puedes entenderlo, es demasiado tarde y la culpa es mía. Pon la losa y corre, ni tú ni nadie puede hacer nada ya. El tono de su voz cambió de nuevo. Había adquirido un matiz más suave, como de una desesperanzada resignación. Sin embargo, permanecía en él una tensa ansiedad por mí. Rápido, antes de que sea demasiado tarde. Traté de no hacerle caso. Intenté vencer la parálisis que me retenía y cumplir con mi palabra de correr en su ayuda, pero lo que murmuró a continuación me encontró aún inerte, encadenado por mi absoluto horror. Carter, apúrate, es inútil, debes irte, mejor uno solo que los dos. La losa, la losa. Una pausa, otro chasquido y luego la débil voz de Warren. Ya casi ha terminado todo. No me hagas esto más difícil todavía. Cubre esa escalera maldita y salva tu vida. Estás perdiendo tiempo. Adiós, Carter. Nunca te volveré a ver. Aquí, el susurro de Warren se dilató en un grito que se fue convirtiendo gradualmente en un alarido preñado de horror del horror de todos los tiempos. Malditas sean estas criaturas infernales, son legiones. Dios mío, esfúmate. Vete, vete. Después, el silencio. No sé durante cuánto tiempo permanecí ahí, estupefacto, murmurando, susurrando, gritando en el teléfono. Una y otra vez por todos esos eones susurré y murmuré, llamé, grité, chillé. Warren, Warren, contéstame, ¿estás ahí? Y entonces llegó hasta mí el mayor de todos los horrores, lo increíble, lo impensable y casi lo inmencionable. He dicho que me habían parecido eones en el tiempo transcurrido desde que oyera por última vez la desgarrada advertencia de Warren, y que solo mis propios gritos rompían ahora el terrible silencio. Pero al cabo de un rato sonó otro chasquido en el receptor y aguzé mis oídos para escuchar. Llamé de nuevo. Warren, ¿estás ahí? Y en respuesta oí lo que ha provocado estas tinieblas en mi mente. No intentaré, caballeros, dar razón de aquella cosa, aquella voz, ni me aventuraré a describirla con detalle, pues las primeras palabras me dejaron sin conocimiento y provocaron una laguna en mi memoria que duró hasta el momento en que desperté en el hospital. Diré que la voz era profunda, hueca, gelatinosa, lejana, ultraterrena, inhumana, espectral. ¿Qué debo decir? Esto fue el final de mi experiencia y aquí termina mi relato. Oí la voz y no supe más. La oí allí, sentado, petrificado en aquel desconocido cementerio de la hondanada, entre los escombros de las lápidas y tumbas desmoronadas, la vegetación putrefacta y los vapores corrompidos. Escuché claramente la voz que brotó de las recónditas profundidades de aquel abominable sepulcro abierto, mientras a mi alrededor miraba las sombras amorfas, necrófagas, bajo una maldita luna menguante. Y esto fue lo que dijo. Tonto, Warren ya está muerto. Bienvenidos a la magia del saber. ¿Cómo están? Vamos a darle la bienvenida muy rápido a los que nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo estás, Aurora? Está hoy con ustedes mi alter ego y se llama Alicia.
y ha sido así denominado por Paola. Así es que veremos qué tiene que decir Alicia el día de hoy. Pero hola, buenas noches y bienvenidos. ¿Qué onda, Olis? ¿Cómo estás? A mí todavía no me cambian el nombre, no me rebautizan. Yo puedo entender por qué es tu mes favorito, puedo entender por qué te gusta mucho, porque justo en este momento todas las tiendas, todo está abarrotado de el cine. Entiendo por qué te gusta. Y espero ahorita unos minutitos para hablar sobre la narrativa del terror. Muy bien, expectante a Ok, lo que traes hoy. perfecto. ¿Qué onda, Pau? ¿Cómo estás? Hola, yo aquí muy contenta de haber escuchado esta narración tan rica para empezar la noche. Ok. ¿Alguien lo había escuchado antes? No, ¿Saben de quién es? Adivinen de quién vamos a hablar esta noche. El personaje me suena conocido. Ok. Warren me suena conocido. ¿Sí es de tus favoritos? ¿Es de tus favoritos? a mí me suena algo gringo. Por los nombres, sí. Pues entonces, esta noche vamos a hablar de uno de mis favoritos, efectivamente, H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft. Espero que les guste. La verdad es que no es el mejor relato de Lovecraft, pero pues ni modo que me aviente aquí 2 horas leyendo un cuento de Lovecraft, ¿verdad? Es uno de los más cortitos y además creo que es bastante bueno. Entonces vamos a hablar de Lovecraft. Lovecraft nació el 20 de agosto de 1980 y murió el 15 de marzo de 1937. Fue hijo único, ¿no? Nació en Providence, Rhode Island, en Estados Unidos. Lovecraft tuvo una infancia privilegiada. Sí, podría decirse que tenía padres y abuelos de alta alcurnia, por así decirlo, de clase alta, como se diría por ahí, pero pues le duró poco. Le duró poco porque su padre, cuando él tenía entre 2 y 3 años, es internado porque le da un brote psicótico severo. ¿No? Y creo que si entienden un poco la infancia y la vida de Lovecraft, pueden entender cómo esto se reflejó en su obra. Su padre desde muy pequeño, estando Lovecraft, y acuérdense que es hijo único, le da un brote psicótico, ¿no? Las malas lenguas o los biografistas de Lovecraft dicen que pues esto influyó mucho, porque muchas de las alucinaciones que tuvo su padre eran de criaturas extrañas, ¿no? Entonces se sospecha que esto tuvo un impacto bastante fuerte en Howard, ¿no? En el pequeño Howard. Entonces su padre muere después de estar 4 años internado en un psiquiátrico en 1898. Tenía constantemente problemas de insomnio y parálisis, y esto es importante porque van a ver cómo esto influyó en el trabajo de Lovecraft. A partir de ahí dicen que su madre nunca se recuperó del duelo, entró en depresión y pues dice, lo único que me queda es mi hijo. Entonces Lovecraft fue bastante sobreprotegido por su madre. Los primeros años de su formación, quien fungió como su figura paterna fue su abuelo materno, quien por cierto era rico. Y desde muy pequeño Lovecraft mostró una actitud bastante, nada despreciable para las letras, ¿no? Para leer y escribir desde, fíjense, desde los 3 años, a los 3 años Lovecraft ya estaba leyendo y escribiendo. ¿No? Además de que su abuelo, típico ricachón, tenía una inmensa biblioteca, como decía Ulises en el episodio pasado, ¿no? Tenía una inmensa biblioteca y pues digamos que su abuelo, que era una persona muy culta, se encargó pues, de moldear a Lovecraft, por así decirlo, ¿no? Al pequeño Lovecraft en ese entonces pues le dio la mejor educación, lo enseñó a leer, ¿no? Hablaba con él de libros, entonces le dio una formación sólida en cuanto al mundo literario, y no solamente al literario, al mundo científico, o sea, le dio una gran base cultural. Años después muere la abuela materna y esto marca a toda la familia. Su abuela empieza su declive, empieza a irse para abajo y su mamá y su tía, pues también, ¿no? Decían que la familia vivió un duelo permanente que nunca pudo superar y que siempre vestían de negro. Y dicen por ahí que esto tuvo un gran impacto en Lovecraft, ¿no? O sea, decía que no le gustaba que vistieran negro, que parecían como monstruos o criaturas. Entonces, por ahí como que les digo, empieza a verse, ¿no? Generalmente esto sale ya después cuando se analiza la obra y la vida de un escritor famoso, cómo se relaciona el tipo o sea, su trabajo, su obra con todo lo que vivió.
¿no? Entonces, a pesar de que Lovecraft tuvo una infancia bastante privilegiada, pues a partir de ahí, digamos que todo se fue colina abajo, ¿no? Tuvo bastantes pérdidas, su padre fue internado, murió teniendo alucinaciones severas, hablando de extrañas criaturas, no sobreprotegido por su madre y por su abuelo, quien le da las bases como de cultura necesarias. Después muere su abuela, y a pesar de que no fue como muy cercano a Lovecraft, Lovecraft dice que tuvo un gran impacto porque a partir de ahí toda su familia cambió. Pues, ¿qué pasa? Siguiendo, les estoy dando como es como un recorrido muy, muy breve de lo que es la vida de Lovecraft, ¿no? Porque ustedes de esto se han escrito como libros enteros. Entonces, dicen por ahí que su primer poema, fíjense, a los 7 años, Lovecraft ya estaba haciendo su primer poema. A los 8 años empieza a interesarse por las ciencias y en 1900 empieza la decadencia financiera de la familia, como la pérdida de la abuela hace que el abuelo se deteriore, nunca se recupera, descuida negocios y entonces una familia ricachona de los Estados Unidos de esas épocas empieza a sufrir, ¿no? Además de que la economía de Estados Unidos, si se acuerdan, la Gran Depresión fue en 1929, creo. Entonces ya estamos acercándonos porque aquí ya estamos hablando de que eran los 1900. Entonces ya digamos que el sistema económico andaba bastante decadente. Entonces, de ahí, digamos, les digo, todo se va para abajo. En 1904, el negocio principal de la familia y del abuelo quiebra y con esto al abuelo le da el telele, no, no es el telele, es el soponcio, ¿no? Y pues ahí queda, se muere. Y a partir de ahí, pues también la salud mental de Lovecraft se empieza a ir para abajo. Digamos que Lovecraft tenía una personalidad bastante enclenque, ¿no? Desde ya no su infancia, desde su niñez tardía empezó a tener este tipo de episodios depresivos que nunca se le diagnosticó, o sea, él decía como mental breakdowns, o sea, como quiebres mentales o como episodios severos, pero nunca se especificó muy bien y nunca fue a un médico para que lo evaluara, o sea, solo ¿Ya te Ya, ya. sangolotearon? ¿Ya te hablaron los fantasmas por ahí? ¿Te dijeron que te calmes? Te dijeron, Es el Tsutzul, o cómo se pronuncia el Tsutzul, el Tzetzetzel, el Chuchulchul, o cómo es. estaba yo, Tienes apagado el perdón, micrófono. perdón, estaba yo bien inspirado y se me fue el internet y la luz. Sí. No, es tu alerta para que tengas cuidado con lo que vayas a decir. Ahorita del techo va a empezar a bajar el pulpo. Está Te van hecho. a ver todos los monstruos de ahí. Sí. o de la forma de la toalla, se va a empezar a formar ahí. Ay, Ahorita yo empecé a decir Beetlejuice, Beetlejuice. Ese es bien chido porque está hablando de esto y se ve la luz de repente. ¿Pero se te fue la luz o fue el Ahí, sueño? fíjate, ahí. Ah, no, pero es que el pinche YouTube nos corta la música. En ese corte pudiste haber puesto, hoy es Halloween, hoy es Halloween. Ay, no, a ver, dejen sigo. Quiebra el negocio principal de la familia en 1904, el abuelo se petatea porque le da el soponcio, muere de un ataque al corazón, y a partir de ahí, pues la salud mental de Lovecraft se empieza a ir para abajo, ¿no? Tuvo un alto ausentismo escolar por problemas de salud, les digo, nunca se supo por qué exactamente, pero se sospecha que eran como episodios depresivos severos, ¿no? Lovecraft lidió con la depresión toda su vida, o es lo que se cree, porque nunca fue diagnosticado. Y a partir de ahí entra a la preparatoria y es en la preparatoria donde empieza a producir sus primeros trabajos, que se empiezan a publicar en revistas. Recordemos que estamos hablando de los años 1900, las revistas eran como la novedad, ¿no? Entonces muchas de las historias que hoy conocemos como cuentos de los grandes se empezaron a publicar en revistas. Su deterioro de salud mental fue tanta que nunca se graduó de la preparatoria, además de que la situación económica de la familia pues no había para más y tampoco fue a la universidad. Ahora, aquí es donde empieza a manifestar como, y es que Lovecraft es una figura controversial porque fue una persona racista, abiertamente racista, ¿no? Muchos de sus escritos eran artículos. Él era como el Trump de los 1900, ¿saben? Que decía como que Estados Unidos está jodido por los inmigrantes que llegan al país y nos roban los trabajos. Básicamente esto no es un discurso nuevo de Trump. Esto es algo que incluso Lovecraft ya traía, ¿no? Y de mucho antes también. Empezó a meterse en el periodismo y ya en el periodismo empieza a trabajar como director de una revista. Y aquí es donde, en esta etapa, es donde nacen Dagón, que se le atribuye que fue como su primer trabajo hasta cierto punto reconocido y más allá del muro de los sueños, ¿no?
Tiene un periodo como muy oscuro, donde a pesar de la depresión y todo, pues empieza a producir este tipo de cosas. Y después viene una etapa muy bonita para Lovecraft. Tiene una especie de rejuvenecimiento y es cuando llega a su apogeo, ¿no? Trabaja como director en una revista, entonces siendo director hace lo que le da la gana, publica lo que le da la gana y pues empieza a producir y a escribir y a escribir y a escribir. Y tiene unos años así, bastante buenos, cuando de repente pues llega la siguiente tragedia, que es el deterioro de la salud de su madre. Y para colmo, su madre también es internada, también porque le da un brote psicótico y ¿qué creen? Termina internada en el mismo lugar, en el mismo hospital en el que fue internado su padre. También ahí es donde su madre muere y pues obviamente tiene un impacto bastante profundo en Lovecraft. Lo único que lo mantiene a flote es que en esa etapa, ¿no? En esos años donde su madre se fue deteriorando, conoce a un escritor llamado Lord Dunsany. Tal fue la influencia de Dunsany en Lovecraft, que es donde Lovecraft lo considera como su mentor, reconoce su influencia y empieza a producir aquellos relatos, ¿verdad? Aquellos cuentos que son conocidos como el ciclo onírico. El ciclo onírico porque, pues, todos los relatos que produjo Lovecraft en esta etapa, donde fue influido por Dunsany, pues tienen que ver con los sueños. No explora mucho la temática de los sueños. Ahí están algunas referencias: la nave blanca, la maldición que cayó sobre Sarnath, los gatos de Ultar y Celefe. Entonces, todos estos son como, explora diferentes aspectos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un cuento que se llama Más allá del muro del sueño, donde te dicen que y los sueños tienen un muro que nos protege. Y cuando de alguna manera se logra atravesar eso, pues nos encontramos con nuestro ser. Esto se explora, por ejemplo, en Más allá del muro de los sueños, y toda esta premisa principal, pues la sigue explorando en el ciclo onírico. Eso es a lo que, a eso es a lo que se le llama el ciclo onírico Lovecraftiano, ¿no? Porque la obra de Lovecraft se puede dividir en dos grandes partes: el ciclo onírico y ya después los mitos de Cthulhu. En 1920 empiezan los mitos de Cthulhu. Lovecraft se va haciendo más, bueno, se va haciendo adulto, y conforme se va haciendo adulto y va perdiendo cosas en su vida, pues empieza a ser más pesimista. Y ahí es donde empieza precisamente a abordar el terror que lo caracteriza y por el que es famoso, ¿no? Empiezan sus primeros relatos ya que son considerados como los mitos de Cthulhu. El primero de ellos es Nyarlathotep, que por si no lo conocían, aquí se los presento: es este monstruito que está aquí a la derecha de su pantalla, Nyarlathotep, ¿no? El caos reptante, que creo que es el mismo relato, y la ciudad sin nombre, que es donde se empieza a explorar este tipo de criaturas. Surge también el círculo Lovecraftiano. Digamos que Lovecraft empieza una relación epistolar, o sea, a través de cartas. Acuérdense que en estos tiempos, pues, las relaciones a distancia se daban a través de cartas. La gente pasaba un chingo de tiempo escribiendo cartas. Entonces empieza a formar una especie de amistad y de alianza profesional con una serie de escritores. Estos escritores hicieron como un club y todos como que de alguna manera se ponían de acuerdo para complementarle el trabajo de otros, pero siempre como base estuvo el trabajo de Lovecraft. Digamos que Lovecraft nunca fue un líder para el círculo Lovecraftiano, pero era como el punto en común. Lovecraft empezó a proponer un universo, un nuevo género literario, y otros dijeron: ah, no, más está chido tu mame, entonces empezaron a escribir de lo mismo. Digamos que Lovecraft fue el fundador y es su principal representante, pero hay algunos otros que pues también hicieron un gran trabajo, ¿no? Ahí muere su madre, conoce a su futura esposa, se casa en 1924 y se muda a Nueva York. Y en Nueva York se la pasa de la patada, ¿no? Se deprime. Ahí es donde sus escritos se hacen mucho más oscuros y pesimistas. Ahí en esa etapa es donde logra producir muchas de sus más grandes obras. Y de ahí regresa a Providence. Providence, recuerden que es como muy cercano al lugar donde nació, y donde pasa gran parte de su vida. Y es ahí en Providence donde llega la Gran Depresión en 1929. Ahí es donde ya empieza pues la publicación de todas las grandes obras de Lovecraft, que a tantos niños como a mí nos han abierto los ojos y nos han hecho pasar momentos increíbles, ¿no? La sombra que cayó sobre Innsmouth se publica, por ejemplo, y es un fracaso. Se publican 400 libros y solamente se venden 200, y eso con trabajo, o sea, duras penas. Entonces, digamos que Lovecraft era una persona muy enclenque psicológicamente, digamos que se daba por vencido y era una persona muy depresiva. Entonces,
Si intentaba vender un cuento a una revista y le decían que no, decía, ah, ok, este cuento no sirve y jamás lo intentaba volver a vender. Se daba por vencido muy fácil. Y a esto se le atribuye que pues nunca triunfara, porque digamos que Lovecraft es uno de esos artistas cuyo trabajo nunca fue reconocido en vida, ¿no? Fue hasta el final de su vida cuando su trabajo empezó a hacerse famoso, pero realmente Lovecraft nunca logró vivir o sostenerse económicamente de sus escritos. Siempre tuvo que hacer periodismo o cosas que no le atraían relacionado con las letras para poder subsistir. Lo mismo sucede con El Morador de las Tinieblas, que es otro de los más conocidos, y para mí uno de sus mejores libros, En las montañas de la locura, es uno de mis favoritos. De ahí empieza el deterioro de su salud mental, vienen los años decadentes y pues le diagnostican cáncer intestinal terminal y termina muriendo el 15 de marzo de 1937. Obviamente le estoy dando como una reseña muy breve y muy superficial de la vida de Lovecraft. Su vida es como bastante interesante, pero pues nada más quería darles esto porque pues quiero abordar otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, datos curiosos de Lovecraft. Era un republicano conservador, no sé, su ideología política era radical. O sea, él sí sería como uno de esos que en la actualidad que votarían por Trump y tendrían su bandera así de ¡Viva América! No, y hagan América blanca otra vez y sería de esos. Lovecraft sería de esos, ¿no? Fíjense a qué edad él se declaró ateo. Él se declaró ateo desde los 5 años. De hecho, hay una historia donde sus papás le dijeron Santa Claus no es real. Y dicen que Lovecraft se sintió tan decepcionado y a partir de ahí lo que dijo fue, ¿y entonces cómo podemos saber que Dios es real? Entonces Dios tampoco es real, ¿no? Y a partir de ahí toda su vida nunca cambió de opinión y nunca creyó en Dios y se declaró ateo hasta el día de su muerte. Era racista y supremacista blanco, mal pedo. Esta es una de las cosas como controversiales de Lovecraft, ¿no? O sea, era un escritor increíble, pero sí era un racista y un supremacista, e incluso algunos dicen que era un misógino, o sea, porque incluso en su manera de escribir y en sus relatos podrán ver que todos sus personajes son hombres. O sea, hay varias características en la obra de Lovecraft, ¿no? Todos sus personajes son hombres, no hay ni una mujer. O si hay, es como tiene dos diálogos y creo que es nada más como el 2% de sus relatos. No hay mujeres en la bibliografía de Lovecraft. Su carrera como escritor nunca le permitió sostenerse económicamente, como ya les había dicho. Su esposa, ¿no? Ya algunos años después lo describió como, era un amante satisfactorio, pero extremadamente pasivo en todos los demás aspectos de la relación. O sea, si quería la esposa hacer algo, ella tenía que proponerlo, ¿no? Y si quería que cualquier cosa sucediera, pues tenía que pedírselo, tenía que tener la iniciativa, porque de Lovecraft no salía. Así fue como lo describió su esposa, y luchó contra la introversión y la depresión durante toda su vida. Lovecraft era una persona extremadamente introvertida. Ahora, en cuanto a influencias, podemos encontrar el Master de Masters, Edgar Allan Poe, que creo que ya les hice algunos videos de él, pero nunca le hice así como uno específico para, así como le está diciendo en este momento para Lovecraft. En algún momento hablaremos de él, ¿no? Lord Dunsany, que a pesar de que él fue su principal influencia para el ciclo onírico, después, mucho más adelante, Lovecraft repudió su influencia, ¿no? O sea, le dijo, "Pues, la verdad sí me influyó, pero me arrepiento de esos relatos porque pues no es lo mío, no me gusta y creo que me influyó negativamente". Y Arthur Machen, que fue como un escritor de terror, que fue como se sospecha que fue el que abrió las puertas para todo lo que fue los mitos de Cthulhu, que es como la segunda etapa en la vida de Lovecraft, donde se produjeron como la mayoría de sus relatos de terror. Y pues de ahí algunos integrantes del círculo Lovecraftiano, aquí los pueden ver en pantalla, ¿no? Robert Bloch, August Derleth, Robert B. Howard, Harry Kuttner, Clark Ashton Smith, Donald Wandrey y Frank Belknap Long. Hay algunos que resaltan por encima de otros, pero entre ellos como que se mandaban como cartas y decían, mira, voy a meter este monstruo en tal cuento, voy a escribir de esto. Entonces sí, se fue creando como una telaraña de criaturas y un universo y que al final terminó siendo un nuevo género literario, ¿no? Un subgénero literario del terror que se le llama el horror cósmico, es que ahorita voy a mencionar en un momento. Y hubo una etapa dorada del círculo Lovecraftiano y por eso ampliaron y hicieron muchos relatos y lograron lo que lograron, pero realmente quien se considera el heredero, y eso es como muy controversial, es August Derleth, ¿no? Los demás como que se hicieron famosos por otro tipo de escritos y se alejaron, algunos se metieron en la ciencia ficción, otros se metieron en la ciencia como tal, pero August Derleth fue el que prosiguió con la obra de Lovecraft e incluso hizo como toda una tipología de todos los monstruos que había creado el círculo Lovecraftiano,
¿no? Los clasificó, ¿no? Y cuáles eran más poderosos que otros y cuáles eran las habilidades de cada uno de los monstruos. Hizo como un sistema bien chingón. Bueno, no sé si chingón. La mitad de los fans de Lovecraft odian a August Derleth porque dicen Lovecraft nunca hubiera querido que se creara una estructura así. Lovecraft le deja mucho espacio a la imaginación del lector. Si se fijan en el relato que les acabo de leer, no se, no se describe qué es lo que vio el personaje que bajó a la tumba. Te lo dejan a la imaginación y esa era la filosofía. Entonces dice, a Lovecraft no le hubiera gustado que se hicieran este tipo de descripciones tan, tan estructuradas o tan directivas porque le quitas el espacio a la imaginación. Pero bueno, eso fue lo que hizo Westerled. Y entonces muchas de las, por ejemplo, las criaturas, estos dibujos, esta es una de las criaturas de Lovecraft, pero a Lovecraft decía no le hubiera gustado que se hicieran este tipo de dibujos porque no le dejas espacio a la imaginación de la gente. O sea, una parte del terror que Lovecraft quería inspirar era que tú te imaginaras, o sea, describir con palabras a una criatura tan deforme, tan nauseabunda, tan asquerosa, ¿no? Entonces, si tú lo pones aquí ya, pues ya no tiene el mismo efecto. Entonces, con esto, la cooperación del círculo Lovecraftiano, se funda lo que se conoce como el horror cósmico. ¿Cuáles son las características del horror cósmico? Es muy amplio esto, pero lo voy a dar muy rápido. Primero, la humanidad es una fuerza insignificante en el universo. Y segundo, existen criaturas tan colosales y poderosas que son indiferentes a nuestra existencia. Por ejemplo, es una de las criaturas más poderosas de Lovecraft, se le llama Azathoth, ¿no? Y Azathoth es el caos, ¿no? El caos en su máxima expresión, es la muerte, y pues lo que destruye toda la vida, ¿no? Esta es como o sea, la antivida, si pudiéramos considerarlo así. Y esta es una de las criaturas más poderosas y se dice que duerme en uno de los rincones del universo y que cuando despierte, pues obviamente se va a devorar a todo el universo y toda la existencia que la conocemos como tal, pues va a dejar de existir. De hecho, para poder controlarla y asegurarse que no despierte, tiene un chingo de flautistas a su alrededor tocando constantemente, imparablemente para que siga dormido. Este tipo de criaturas, los flautistas de Azathoth, se pueden ver, por ejemplo, en uno de los relatos que también es de mis favoritos de Lovecraft, se llama La música de Eric Sand, ¿no? Que en algún momento Rodrigo, si para los que vieron nuestros primeros videos, Rodrigo ya reseñó. Entonces ven cómo todo se va conectando, ahí está Sato, ¿no? Y pues bueno, para describir como algunas de las criaturas que estén más familiarizados, les digo, Lovecraft hubiera odiado que se hicieran este tipo de dibujos porque quería dejárselo como a la imaginación de cada quien. Pero este es Yog-Sothoth. Así como Azathoth es la muerte y el caos, Yog-Sothoth es la vida, ¿no? Es como el complemento. Este es Nyarlathotep, una de las primeras criaturas de Lovecraft. Nyarlathotep, a diferencia de todos los demás, ¿qué es lo que hace especial a Nyarlathotep? Que sí se interesa por la humanidad, ¿no? Mientras a los demás les valemos madres porque somos como hormigas para ellos, ¿no? Somos microbios diminutos e insignificantes, Nyarlathotep sí se interesa por la humanidad y es el heraldo de Azathoth. Su tarea principal es hacer que la humanidad sufra, ¿no? Entonces, por esta es una de las más aterradoras, porque a los demás les valemos madres, pero a esta sí le interesamos y está aquí para jodernos. Y hay varios relatos de Lovecraft y del círculo Lovecraftiano, cuyo principal antagonista es Nyarlathotep. Y aquí tenemos al heraldo de Lovecraft, a su símbolo, a la criatura más famosa y más reconocida, que seguramente todos han visto, y esta criatura, ¿por qué es como muy famosa? Porque esta es una de las pocas criaturas que Lovecraft sí describió con mayor detalle. Pero esto que ven aquí, esto que estoy a punto de leerles, esto es toda la descripción que Lovecraft dio. No estaría traicionando al espíritu de aquella cosa si digo que en mi imaginación, algo calenturiento de por sí, creía percibir en ella de forma simultánea las figuras de un pulpo, un dragón y una caricatura de ser humano. Una cabeza viscosa y cubierta de tentáculos destacaba sobre un cuerpo grotesco y escamoso con unas alas rudimentarias, pero era el perfil general de toda ella lo que resultaba más espantoso. Entonces les presento a Cthulhu. Este es Cthulhu, el principal representante de todo lo que es la mitología lovecraftiana de la obra de Lovecraft, ¿no? Incluso su nombre, ¿no? Del segundo ciclo del trabajo de Lovecraft son los mitos de Cthulhu, ¿no? Entonces, este es Cthulhu, o al menos este es como alguien imaginó a Cthulhu, porque acuérdense que estamos hablando de criaturas tan poderosas que van más allá del entendimiento humano.
No así lo describe Lovecraft, sus criaturas son así, ¿no? Las describe de manera muy general para que tú puedas imaginártelas y al final pues termina siendo o apelando a tus miedos más personales. Entonces así es como alguien lo imaginó. Pero imagínate ser este vato que está aquí abajo y encontrarte con esta monstruosidad acá. Este desmadre de Lovecraft ha sido tan popular que incluso muchos fenómenos del universo que están demostrados ya a través de la cosmología, que te dicen quizá Lovecraft no estaba diciendo puras mamadas, sino todo es como tan descabellado. O sea, de esto ya raya en la teoría de las teorías conspiranoicas, pero, por ejemplo, en el universo y en la parte de la astronomía, existe como una región del universo que está completamente oscura, ¿no? No hay estrellas, no hay luces, no hay galaxias, no hay nada, o sea, está completamente oscura. Y te dice que la razón, o sea, no es, o sea, las probabilidades de que no haya nada en esa región, o sea, de que del Big Bang o de la teoría en que se crea el origen del universo no haya nada ahí, no es plausible, no es posible. Entonces se cree que en esa región oscura del universo hay un cuerpo que está devorando todo, ¿no? Y hay un cuerpo de gran tamaño y de gran gravedad, así como un agujero negro, pero de dimensiones colosales, que está devorando todo a su paso, que está trayendo a gran parte de las galaxias del universo conocido hacia sí mismo. Por cierto, la Vía Láctea, ¿no? Y la IKEA, o no me acuerdo cómo se llama, como el cúmulo de galaxias donde nosotros estamos, también está yendo hacia el gran atractor. O sea, en algún momento vamos a ser devorados por el gran atractor. Y nadie sabe qué es lo que hay ahí, nadie sabe qué es lo que se está, nadie sabe qué es lo que se está comiendo todo lo que se encuentra a su paso, ¿no? Lo que está trayendo a todos los cuerpos a 600 kilómetros por segundo. A eso se le conoce como el gran atractor y esto lo pueden buscar en Google y les van a aparecer artículos para que vean que no les estoy choreando. Sí existe. Entonces te dicen, güey, ¿a poco, o bueno, ustedes se los preguntan, ¿no? ¿A poco no suena como a Azathoth? ¿No? O sea, el devorador de mundos, el devorador de galaxias, el que se está devorando al universo. Entonces se empiezan a hacer como este tipo de metáforas y comparaciones bien interesantes y te dicen, pues igual y Lovecraft estaba como en algún punto hablando de cosas que para él eran fantasía, pero que de alguna manera sí ocurren o sí existen. La energía oscura, por ejemplo, si se cree que el universo nació del Big Bang y en algún momento se ha estado expandiendo, pero ya el Big Bang terminó y se va a empezar a contraer hasta regresar a su estado original, pero el problema es que las galaxias cada vez se alejan más unas de otras. Nos estamos alejando cada vez más de otros sistemas. Entonces, cuando la gravedad y el centro del universo debería traernos a todos, ¿por qué seguimos alejándonos y por qué sigue expandiéndose el universo? Y la respuesta que ha encontrado la física es precisamente la energía oscura. Es una fuerza que a pesar de la gravedad sigue empujando, sigue empujando, sigue empujando en contra de las fuerzas gravitacionales que nos atraen hacia el centro del universo. ¿No? Y te dice, ¿ya a poco eso no suena como Yog-Sothoth? ¿No? O sea, como el complemento así como Azathoth es el gran atractor y está devorándose todo, tenemos una fuerza de la vida que nos está empujando y sí que la vida y permite que la vida siga existiendo. Y ya bueno, en aspectos más terrenales, no sé si saben esta historia, pero en 1997 la Asociación de Oceanografía de no sé qué madres de Estados Unidos, o sea, así como la NASA estudia el espacio, para los océanos existe otra institución como de gran renombre, ¿no? O sea, es como la NASA, pero del mar. Recibió uno de sus sensores una serie de ruidos, registró una serie de ruidos que venían del fondo oceánico y hasta la fecha no se saben qué eran. A este fenómeno, y esto también es real, lo pueden investigar, se llama The Blue. Esas señales se llaman The Blue. La teoría se cree que fueron icebergs, ¿no? Que se rompieron, movimiento de placas tectónicas, pero las ondas sonoras que captamos te dan a entender que se debe a criaturas de gran tamaño o de una criatura de gran tamaño que vive en el fondo oceánico y que ni siquiera tenemos registro. O sea, para que emita esa señal con esa frecuencia, te dice que el tamaño de esa criatura, o sea, una ballena se queda pendeja, o sea, tiene que ser enorme, ¿saben? Y entonces ahí es cuando empiezas a pensar, por ejemplo, en Cthulhu, por ejemplo, o este creo que no es Cthulhu, o quién sabe, igual y sí, o sea, esto es otra imaginación de Cthulhu, porque acuérdense que pues Lovecraft da como las descripciones más vagas posibles, ¿no?
pero ¿qué criaturas habrán en el lecho oceánico? Y entonces se empiezan a hacer este tipo de teorías que a mí me parecen súper geniales, porque yo soy bastante escéptico, pero cuando lo dejas a la imaginación y todo es como de, ah, no mames, ¿no? Y pues finalmente hablar de la importancia del legado de Lovecraft, ¿no? ¿Por qué este güey es tan importante y es tan famoso? Bueno, si has visto alguna de estas películas, alguno de estos materiales o series, pues quiero que sepas que son posibles gracias a Lovecraft. Este de aquí es Davy Jones, de los Piratas del Caribe. O sea, se parece, ¿no creen? Se parece a Cthulhu, ¿no? Hay tatuajes, hay gente que se tatúa a Cthulhu, hasta a mí me ha pasado por la cabeza, ¿no? Alien, ¿no? De Ridley Scott también nació del universo Lovecraftiano. El mismo Pennywise el payaso es una criatura Lovecraftiana. O sea, el libro de eso, de Stephen King, es una manera de homenaje y se puede ver claramente la influencia que tuvo Lovecraft en el mismo Stephen King. Se han hecho series, ¿no? O sea, esto de Lovecraft Country, el país de Lovecraft, ¿no? O el país Lovecraftiano. Esta película de Nicolas Cage, El color que cayó del espacio, que está bien marihuana, la recomiendo, ¿no? Esta es la película más Lovecraftiana que se ha hecho, In the Mountain Madness, también muy, muy buena. Metallica, tú tiene una canción que se llama La llamada de Cthulhu. Esta película El Faro, que salió hace poco con Robert Pattinson y Willem Dafoe. Este, también, para los que conocen a Junji Ito, Hellstar Remina, que esta es una reseña que también pueden encontrar en el canal, de qué trata esta parte de Hellstar Remina. Si conocen el trabajo de Carpenter, ¿no? Es un director de terror muy famoso de los 70s y 80s. Por ejemplo, La Cosa, que es una de mis películas favoritas, también tiene influencia, o sea, lo de Craftiana. Hace poco salió True Detective, sucede en Alaska, y precisamente el antagonista o el que hay de fondo es una criatura Lovecraftiana muy famosa que se llama el Rey Amarillo, Hastur, ¿no? Para los que conocen a Clive Barker y han visto este güey, Hellraiser, ¿no? Este es Pinhead. También Pinhead está al servicio de una criatura Lovecraftiana que se llama Leviatán, ¿no? Hay cómics, hay mangas, ¿no? Este es el cómic hecho por Alan Moore, ¿no? Se llama Providence y incluso el personaje este se parece a Lovecraft, ¿no? Es como un homenaje. Entonces, se pueden imaginar como la influencia que tuvo Lovecraft. Quería como iniciar estos episodios de terror y de octubre pues con este homenaje a uno de mis escritores favoritos de terror. Eh, Su estilo es muy pesado, y como ya lo escucharon, usa lenguaje muy rimbombante. No, no todos aman a Lovecraft, hay güeyes que lo odian. Por ejemplo, Borges decía que era un fracaso y era un pinche mediocre como escritor, pero pues su influencia es innegable. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? A mí me gusta porque creo que sí, en verdad llega a tocar esas fibras entre el misterio, la imaginación y todo lo que puede llegar a ocasionar, ¿no? Me llama mucho la atención el hecho de la vida que llevó y por lo tanto también como que esa parte, ¿no? De desarrollar este tipo de personajes, pues se me hace increíble. Me llama mucho la atención como esa similitud entre esos monstruos que son ese equilibrio entre la vida y entre la nada, porque incluso lo dice la teoría de la relatividad, ¿no? Que, bueno, y también cuando obviamente existe vida, debe de ser porque existe otra energía que es como que su contrario y por lo tanto generan un equilibrio. Entonces me llama mucho la atención el hecho de cómo él empezó con esa imaginación y empezó a desarrollar prácticamente su propio universo, ¿no? A mí me encanta Alien, a mí me encanta pues este tipo de criaturas que me recuerdan también a la mitología griega, ¿no? A nuestro amiguito el Kraken, que es ese pulpo gigante que aparecía y que se llevaba como que todos los barcos, ¿no? Entonces, algo que también quisiera mencionar es que dicen que, por ejemplo, conocemos más el universo que incluso nuestros propios océanos. Entonces, dicen que conocemos un porcentaje pequeñísimo de vida marina. Entonces, imagínense lo que hace falta por conocer, ¿no? Toda esa biodiversidad que se puede desarrollar en el mar
todo lo que hay, incluso todas esas teorías, ahorita me llegan a la mente esas teorías como conspiranoicas de qué hay más allá y que solamente algunos llegan a saber, ¿no? Pero yo creo que es esta parte de este terror que a mí se me hace como muy imaginativo, pero me encanta porque creo que es propositivo, creo que ilustra bastante bien como esa parte de lo que puede significar para nosotros un, un, un ente de terror y algo que va más allá, ¿no? Más allá de un fantasma, más allá de una figura que tradicionalmente podemos como que imaginar o asimilar como algo fantasmagórico o algo que incluso va más allá de nuestro poder mortal, ¿no? Entonces, me encanta, gracias por la aportación, Toño, porque ya sabemos más de este hombre y también de todo lo que ha inspirado, ¿no? De su universo y de todos estos personajes que estarían súper, súper, súper padre de empezar a conocer. Bueno, en mi caso, ¿no? A mí me gusta mucho el terror, pero no había como leído o tenido en cuenta la obra de Lovecraft. Pero gracias. Ok, voy yo. Yo hice unas anotaciones porque soy dispersa, entonces, de lo que ibas mencionando, hubo algunos aspectos que me llamaron la atención y que quiero retomar y que hay una cosa que te quiero preguntar. Primero mencionaste que cuando cuando hay estos fallecimientos, como el luto empieza a ser parte de su vida, me vino a la mente la época victoriana. La reina Victoria, de hecho, implementó en Inglaterra que todas las personas iban a vivir el luto que ella vivió cuando se le murió su esposo, cuando se le murió el rey. Y vino a mi mente como un aspecto así sombrío, lo que es el deceso de un ser muy querido, puede generar arte. Entonces, eso vino a mi mente. Y que además, por ejemplo, algunos diseñadores de modas, justo hoy en día también como que utilizan este cliché como para generar arte, ¿no? Eh, um, por otro lado, algo que me llama la atención y que lamentablemente sí podemos tener muy en la época, en esta corrección política del siglo XXI, hay que tener claro y hay que separar al autor de la obra. Fíjate que esto que comentabas tú sobre sus características ideológicas, yo no las sabía. Pero afortunadamente en el siglo XXI pues hay mucho esta parte de la corrección política y sobre todo eh, poner sobre la mesa eh, cómo la mujer está tomando un papel importante. Esto que mencionabas sobre que se asume que no es, que podría llegar a ser misógino, también se dice lo mismo de Julio Verne. Julio Verne en sus obras tampoco menciona mujeres y también se asume que tenía una ideología pues un tanto misógina. Em, por otro lado, algo que me llama mucho la atención es que esto que decías eh, el estudio del mar y los sonidos del mar, el bloop. Yo lo había escuchado antes, precisamente de estas teorías con el monstruo del lago Ness, ¿no? O sea, sí ya lo había escuchado en un podcast precisamente y de cómo se escucha en los mares sonidos de seres muy grandes, ¿no? Y que es imposible que una ballena, que cualquiera de los animales marítimos que conocemos puedan generar este tipo de sonidos. Yo lo había escuchado. Me agradó mucho que vinieras a modelarnos sobre uno de tus ídolos, porque creo que es tu ídolo. A mí lo que me agrada mucho de esta literatura de terror es la narrativa. Algo que tú mencionabas en tu narración, en tu descripción, es cómo lo deja enunciado, cómo es sutil, y eso de alguna manera en la literatura es elegante. Curiosamente, yo ahorita estoy leyendo a King, a Stephen King, y algo que me llama poderosamente la atención es eso, que no es un terror explícito, que no es directo, sino es sutil y te lo deja la imaginación. Eso me encanta, esa elegancia al escribir me gusta. Entonces, pues lo reconozco porque para tener la capacidad literaria, para tener la capacidad
innovadora, creativa, para poder desarrollar historias tan largas, para desarrollar personajes y para desarrollar mundos. ¡Wow! Algo que yo te quiero preguntar como psicólogo es, hay un evento recurrente. Su mamá y su papá tienen problemas psiquiátricos. Mi duda es, ¿se puede heredar la misma enfermedad o al tener un gen de papá y de mamá con enfermedades psiquiátricas se puede desarrollar algo mucho más allá? Es mi duda. Ujú. O sea, tiene un componente que te predispone. No es a huevo que, y sobre todo, por ejemplo, la esquizofrenia sí tiene un componente hereditario. Entonces, digamos que toda enfermedad mental es una combinación de herencia y sociedad, ¿no? Entonces, si yo he herido, es como con la diabetes, ¿no? Mis dos padres son diabéticos, entonces yo tengo una predisposición, pero si yo tengo buenos hábitos, me alimento bien, hago ejercicio, probablemente nunca la desarrolle. Pues con la esquizofrenia es lo mismo, ¿no? O sea, puede que yo tenga una predisposición genética para padecer esquizofrenia, pero si yo tengo una buena vida, me dan amor, no tengo lazos significativos, etcétera, probablemente nunca se llegue a manifestar. Hay veces que sí, hay veces que a pesar de eso se manifiesta, ¿no? Entonces también es lo mismo, o sea, la herencia sí tiene un componente, sobre todo en este tipo de enfermedades, sí, sí lo tiene. Pero tampoco es que sea como estás condenado, o sea, Pues pero yo creo que a él sí le tocó de las dos, ¿no? O sea, tenía el componente hereditario y aparte su círculo, pues no lo ayudó mucho a que, o sea, igual y nunca, porque dices que sí sufrió episodios de salud, ¿no? Nunca, seguramente nunca llegó al punto donde desarrolló la enfermedad psiquiátrica tan intensa, pero pues sí tuvo episodios, entonces, eh, ay, qué fuerte. Pues muchas gracias por traer a uno de tus autores favoritos. Siempre ya me lo habías contado mucho, pero yo soy todo lo contrario a ti. A mí no me gusta el terror. Me da miedo, me asusta, soy muy cobarde para el terror y creo que esta es la primera vez que me dan ganas de leerlo. Así es que, pues muchas gracias por ello, porque ahorita que nos estabas contando de los libros que sacó y de los monstruos bueno, sí, de los monstruos o los seres que fue creando, dije, estaba yo justo pensando así de, ay, lo quiero leer. Y me da mucha risa porque a mí nunca me ha llamado la atención el terror, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo voy a leer. De hecho, a mí me regalaron un libro con una compilación de algunos de sus cuentos y no lo he leído, precisamente porque tenía mucho miedo de leerlo, pero aquí está. Eh, Me llama, no sé, ¿tú qué piensas? Creo que aparte del talento, o sea, que nació con un talento para escribir, dices que a los 7 años o 8 años hizo su primer poema, ¿no? Pero desde los 3 años empezó a demostrar como que habilidades para la escritura y para el lenguaje, es lo que yo me imagino. O sea, desde que nace con un talento natural, pues todo su círculo social y familiar, pues yo creo que nada más lo empujaron, ¿no? O sea, no sé. ¿Tú qué piensas crees que si hubiera crecido en otro tipo de familia, esa imaginación que él ya tenía o que fue desarrollando, se hubiera ido en la misma dirección del terror o crees que hubiera creado otro tipo de escritura? Porque me llama mucho la atención, ¿sabes? O sea, que dices que la abuela murió y que a partir de eso la familia empezó a vestir de negro siendo él un niño, o sea, cómo eso ha de haber sido una influencia tan poderosa en su imaginación. Y yo me quedo pensando así de, bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido así? ¿Qué tipo de escritura hubiera creado? O sea, hubiera creado, no sé, otro tipo de realidades, otro tipo de mundos menos oscuros, no lo sé. Pero bueno, el punto es, se nos quedó la duda, pero me parece muy impresionante y sobre todo como
cómo influye, ¿no? En muchos artistas. Eso es lo que dicen, que el arte influye más arte. O sea, no puede ser, el arte siempre está influenciado por el arte de alrededor. No hay manera que puedas tú crear algo que no esté influenciado por otro tipo de arte, ¿no? Siempre hay algo que nos influencia. Entonces, eh, esto ¿cómo se llama? El de It, Pennywise. Ah, yo no sabía que estaba inspirado en una de sus obras también. Pues que yo no sé nada de terror, o sea, yo soy analfabeta de terror, ese es el punto. Y todo esto que fue creando sí se me hace impresionante y seguramente lo va a seguir haciendo, ¿no? O sea, me quedo pensando en las novelas que se van a crear a partir de lo que él ya creó, las que se están cocinando ahorita en la casa de alguien. Eso estaría súper bien verlo también. Pero bueno, yo me quedo con las ganas de... Lo voy a leer, lo voy a leer. Prometo que lo voy a leer, a ver qué me imagino. Y ahí les cuento después. Pero muchas gracias, Toño, por traerlo. Ahora es ustedes por escucharme. Sí, es uno de mis autores. Bueno, ustedes lo saben, ¿no? Yo lo he mencionado, es como Lovecraft, Poe, King y Barker. Son como, ¿no? Entonces, creo que se merecía su propio episodio Lovecraft. Y entonces ya después hablaremos de otros, ¿vale? Cuídense mucho, estén muy chingón y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Adiós.